tú no llegas a un doctorado en algo sin haber pasado por preescolar, primer grado, segundo grado. Tienes que comenzar por la base, por la formación intensiva, que ahí también tiene beneficios y acompañamiento de por vida en ciertos aspectos, más después, o sea, hay algo que se llama dentro de Invester la ruta Invester, todo el camino que debes seguir, pero de nuevo, desde lo más básico, tú tomando lo más básico ya tienes directamente todas las herramientas, toda la metodología, todos los planes de inversión para por ti solo lograrlo. Todo lo demás que puedes seguir teniendo es acompañamiento. Es como te tomo de la mano y te llevo de la mano para que sí o sí lo puedas lograr. Es lo que marca la diferencia, pero en el país que estés puedes hacerlo porque tenemos estudiantes en 67 países del mundo y siempre lo voy a decir con todo el amor y el respeto. Uno de esos países es Estados Unidos. Los otros 66, desde Australia hasta prácticamente toda Asia, África y Latinoamérica y Europa, hay de estudiantes de Invester desparramados hasta en el Polo Sur, que están viviendo el sueño americano sin haber tenido que emigrar a los Estados Unidos, porque están teniendo resultados desde otros países que un inmigrante aquí no tiene trabajando con 2 y 3 trabajos y no llega ni a fin de mes muchas veces. ¿Me explico? Y por experiencia propia, yo diría, sí, tienes que hacer el intensivo. Porque ese intensivo es el que, si tú no, como yo, que no sabía nada de inversiones en la bolsa, es el que te lo pone todo masticadito, la terminología, la importante que tienes que saber y lo que te va a poner como, vamos a decir, a que entiendas el panorama. Y algo muy importante que quiero remarcar, yo tengo estudiantes que sin necesidad ninguna, porque entienden su nivel, o sea, su mente se ha expandido tanto que entienden lo que es el conocimiento espaciado. Es como un libro cuando te lo lees por 4ª vez. Por ejemplo, El Club de las 5 de la mañana es un libro que yo me he leído 42 veces. Wow. Y en la 42 aprendí algo que no aprendí en la 27 ni en la 18. ¿Por qué? Porque la persona que leyó ese libro, por primera vez, no es la misma persona que lo leyó en la 42. Tu mente se expande y se llama conocimiento espaciado. Porque otros estudiantes que han tomado el intensivo 2 veces, toda la formación completa. Yo lo he tomado 2 veces. Sí, pero ¿por qué lo hacen? Y me gustó ver tomarla la segunda vez. La segunda vez, tu lectura, desde lo que ya tú transformaste en tu mente, desde lo que ya tú aprendiste, es diferente a la primera vez. Claro. La primera vez te va a llevar a lo mejor a sentirte en un sentimiento a lo mejor de frustración, porque es algo nuevo. Y está entrando, es como cuando aprendiste a manejar. Mira, hay un experimento que a mí me encanta poner siempre, que se hizo con bebés, en una universidad aquí en los Estados Unidos, que fue medir desde que un bebé se ponía en el piso por primera vez hasta que salía caminando, cuántas veces había caído. Y el experimento arrojó que entre 2.000 y 3.000 veces en promedio. O sea, de 100 bebés, el promedio quedó entre 2.000 y 3.000. Desde que gateaban hasta que ya caminaban correctamente, era entre 2.000 y 3.000 veces se cayeron. O sea, se caían y volvían, se caían y volvían, se caían y volvían. ¿Por qué? Porque su mente estaba aprendiendo algo que lo llevó precisamente a desarrollar la habilidad que hoy todos hemos desarrollado, que es la de caminar. Correcto. Recuerda que te caíste 2.000, 3.000 veces antes de caminar como lo haces. Todos nos caímos, lo que claro, ya no nos acordamos de eso, ya nos acordamos de cuando éramos bebés, pero eso pasó con nosotros. Lo mismo ocurre en el ámbito de leer un libro o de vivir un proceso de aprendizaje. Al inicio siempre va a ser quizás incluso hasta frustrante, porque tú te estás convirtiendo en la información. Pero si aprendes a ser amorosamente compasivo contigo mismo, o sea, esto es algo que es una verdad más grande de una catedral. Te dejas guiar y permites que tanto este servidor como todos los colaboradores que me acompañan en esta misión tan bonita de transformación sigue el paso a paso que tantas personas han seguido y los ha llevado a lograrlo, que te impide a ti también que lo logres. O sea, nada te lo impide, solamente es disciplina y en este caso ser autocompasivo para que entiendas que hay un proceso que vivir. Si tú te apegas a vivir tu proceso, y yo lo digo siempre de esta forma, apégate a vivir tu proceso como si tu vida dependiese de ello y siéntate a recibir los resultados. Me gusta mucho que digas eso porque me da paso a la siguiente pregunta. Dice aquí Lorena Cárdenas 2090. Hola Joel y Rodner, feliz año 2026. Sigan exitosos. Tengo una pregunta. ¿Puedo acceder a tu curso desde Ecuador? Una amiga le contestaron que no se puede porque ustedes usan una plataforma que no es aprobada en Ecuador. Quiero entrar en tu academia, vivo en Ecuador. Ok. Entonces quiero que me aclares esto. En Ecuador tenemos una gran cantidad de estudiantes. O sea, a ver, lo que quizás tal vez a la hora de aperturar tu cuenta de inversiones de banco, de broker, hay muchos que no te van a servir para Ecuador, pero sí hay brokers que te permiten aperturar la cuenta desde Ecuador. O sea, nosotros tenemos más de 300 estudiantes ecuatorianos viviendo en Ecuador. Ya. De entre los países que hay, Ecuador es uno. De hecho, no falta ni un solo país de Latinoamérica. Brasil, Belice, en todos. Del Salvador me escriben mucho. En todos los países de Latinoamérica, incluyendo en el Ecuador,
hay estudiantes y hay grupos de estudio incluso creados, que es algo que fomentamos mucho, la unión de los estudiantes, crear grupos de estudio, mastermind en todas las ciudades y países. ¿Por qué? Porque en esa unión, o sea, está la fuerza para que escalen a mejores lugares sus resultados. Entonces la respuesta es sí, tú puedes entrar desde Ecuador, comunícate con mucho amor, aquí lo puedes compartir después, Rodner, si es posible, el número o nuestro website o todos los canales de comunicación para que alguien de nuestro equipo te pueda dar el asesoramiento que requieres y 100% de cualquier país del mundo lo puedes hacer, no hay límites. El único, ojo, quiero remarcar algo, el único país desde donde no vas a poder hacerlo por la vía recta, pero hay una curva que te permite hacerlo desde Cuba, ¿vale? Por el tema del bloqueo. Pero tengo estudiantes en Cuba que han roto todas las barreras, que ya lograron tener Starlink en su casa, no sé cómo entraron en Starlink en Cuba, pero tienen Starlink en Cuba, y directamente un familiar le abrió su cuenta de inversiones de aquí y ellos lo operan desde Cuba. O sea, yo tengo estudiantes en Cuba hoy invirtiendo en el mercado desde Cuba. Wow. ¿Vale? O sea, Ecuador mucho más. Claro. Yo les quiero recordar a ustedes que este tema de que si tú vives fuera de los Estados Unidos, que si puedes invertir en la bolsa de valores del New York Stock Exchange, lo pueden buscar en un episodio que yo hice con Joel, que lo grabamos en mayo del año pasado, que se publicó en mayo del 2025. Así que si tú por primera vez estás viendo este episodio y quieres saber cómo hacerlo, te invito a que busques ese episodio con Joel, la fecha mayo del 2025, y ahí él explica el procedimiento y la metodología para que tú puedas hacerlo desde tu país si no vives en los Estados Unidos. Mira, te tengo aquí otra pregunta. Dice Sonia Janco Rojas 2193. Muy inspiradora historia de los entrevistados, pero faltó que dijeran cómo tuvieron esos resultados, con activos o con acciones. Ella está hablando en referencia a los ganadores del Investep Con Academy. las dos. Con las Por lo en Investep Academy, entre las estructuras que fomentamos, ponemos el 100% del enfoque en esos dos vehículos de inversiones, activos y opciones, y se complementan uno al otro. Recuerda, en lo que hemos desarrollado una gran expertise, lo que le enseñamos a todos nuestros estudiantes es en identificar movimientos antes de que ocurran. Ocurre que con los activos tú te vas a poder manejar con grandísimas cantidades de dinero sin la preocupación incluso que si se te va en contra vayas a perder, porque recuerda, cuando tú inviertes en un activo, se te va en contra, tú estás en negativo, no en pérdida, a menos que vendas. Con las opciones tienes siempre la presión de la fecha de expiración, porque los contratos de opciones fallecen o desaparecen en el momento de la expiración, y a menos que el movimiento que tú buscabas se dé en ese momento, siempre vas a tener ese factor riesgo que igual siempre lo puedes mitigar con una estrategia que tenemos en Investep de refuerzo que te permite sacar posiciones en opciones negativas con neutralidad o con ganancias. Entonces, es con las dos. Lo que se enseña en Investep Academy son las dos, y cada uno de ellos va acogiendo los dos pilares, activos y opciones, a lo que mejor le acoteje. O sea, de todos los que pasaron por ahí arriba, al resultado llegaron muchos con las dos, muchos con solamente opciones, muchos con solamente activos, o sea, combinados con un pilar o con el otro. También tiene mucho que ver con la medida en la que tú vas expandiendo tu entorno de contexto y te vas convirtiendo en la información, porque la medida que tú vas dominando mejor el mercado, sientes más soltura a la hora de tomar decisiones y te das cuenta que uno complementa al otro. Los dos hacen un matrimonio perfecto que te permiten tener un acelerador de resultados, ¿vale? Perfecto. Y solamente para aclarar, en la academia hay cursos que sean solamente de activos. Sí. Y hay cursos que sean solamente de opciones. La formación intensiva te da todas las herramientas y la especialización en opciones con muchísima formación para activos, porque de nuevo, recuerda esto, lo que se llama Investep Academy te sirve para los dos pilares en los cuales nos enfocamos, que es activos y opciones, pero te sirve también para Forex, para cripto, para futuro, porque es identificar movimientos antes de que ocurran y poner tu inversión en ese movimiento que ya tú sabes identificar para beneficiarte del movimiento. Ya, pero es extendible a cualquier producto de inversiones. Ahora, si hay una especialización en activos, después de tomar la formación, en este caso básica, por llamarlo de alguna manera, la formación intensiva, donde está todo el contenido de estrategias, metodologías, planes de inversión y paso a paso, que después se subderiva a una de activos para que si te quieres especializar solamente en activos, y ahí vas a encontrar otros elementos que son especializados para los activos. ¿Vale? Ya, entendido, ok. Mira, esta es una pregunta bastante específica y por eso quise traerla a colación. La hace Marisol Hernández 3558. Ella dice: hola mi querido Rodner, muchas gracias por tu aporte. Me gustaría, Joel, hablara del límite GTC. Sí funciona en realidad, ya que muchas veces ese límite te da mucho más de ese límite que puse, pero no sé cómo es que eso puede pasar, darte más del límite que le pones. Muchas gracias. ¿Qué es el límite GTC? Muy, muy poderosa pregunta. O sea, el límite es una herramienta
que tú te vas a encontrar en tu cuenta de inversiones, todos los bancos la tienen, y es precisamente cuando tú compras una orden y tú vas a, recuerda, y para llegar a la respuesta esto es importantísimo, tú nunca debes tener o hacer una entrada de inversión o una compra sin tener ya preparada la salida. Ponte una meta clara, un plan. Sí, digamos, tu rentabilidad a lograr es un 35%, para responder a tu pregunta con un número específico. Yo invertí $100 en una transacción, 100,000, 1,000,000, la cantidad que sea. Y yo voy a buscar en esta inversión un 35%. Entonces, para eso yo me voy a apalancar de la herramienta Limit, y GTC solamente significa Good Until Cancel. Ok. O sea, la nomenclatura de estas 3 létricas GTC es, en la traducción al español o en inglés, Good Until Cancel, es que la orden va a estar abierta hasta que directamente llegue a ese límite. Si es en opciones, hasta la fecha de expiración, que es donde muere el contrato. Si es en activo, hasta que eso termine pasando. Entonces, la única razón por la que cuando tú pones una orden limit, que es programar tu venta para que se venda en automático, una de las cosas que más amo del mercado es que tú solamente, cuando tú identificas un movimiento, solamente haces la compra. Por eso yo siempre lo comparto. La herramienta, tu tiempo y tú dejaste es clic para comprar y clic para vender con venta limit GTC, programando ya tu salida a tu rentabilidad, donde ponemos el ejemplo, compré algo que costó $100 y lo quiero vender al 35%, 135. Pongo venta limit, 135 GTC. Significa que hasta que el precio de ese activo no llegue a ese valor, eso no se va a vender. ¿Por qué te genera mucho más que GTC? Por 2 razones. Razón número 1, quizás pasa muchísimo, por ejemplo, las opciones, que tú haces una entrada. Si entraste en el momento correcto, con el timing correcto, altísima volatilidad en Bollinger, muchas veces de lo que tú compras, que vas a poner la venta limit a 135, ya superó ese valor, y tú la pones a 135, pero como tu contrato ahora cuesta 180, te lo va a vender a lo que cuesta, no el límite que tú pusiste, ¿ya? Otra de las maneras, Qué bueno que aclares eso para que la gente entienda. otra de las maneras que te va a vender a mucho más de lo que pusiste es, compré hoy, digamos que hoy es martes, y yo compré hoy, ¿verdad? A $100 y mi límite es $135. Pero durante todo el día de hoy, hasta las 4 de la tarde cuando cerró el mercado, el precio de mi contrato no llegó a 135. Vamos a poner que cerró en 133. Fíjate, 133, mi contrato, el producto que compré, mi contrato, cerró costando 133. Como no llegó al límite, no me lo vende. Mañana, el mercado, recuerden que tiene aftermarket y pre-market, y al siguiente día, ese producto que tú compraste, que cerró costando 133, amanece costando 190. No te lo van a vender, en este caso en 135, te lo van a vender en 190, porque el producto en la apertura del mercado lo que cuesta es eso, y te lo tienen que vender exactamente en lo que amaneció costando tu producto. Es otra manera en la que ganas mucho más de tu límite. La única forma en la que se cierra exacto en tu límite es que tú compras y durante el día te toca el límite y directamente, cuando te lo toca, te cierran exactamente en el límite. O que al siguiente día, cuando abre, no apertura por encima y durante ese día toca el límite, entonces te lo va a cerrar en el límite. Pero fuera de ese escenario, ya sea que el precio aperture mucho más arriba, te lo va a vender en eso, o que cuando tú lo compres y lo vas a poner el límite a lo que tú tenías preestablecido, ya lo superó, también te lo va a vender por mucho más de lo que tú pusiste como GTC o límite. Mira, es que es fascinante y todo eso lo aprendí yo en la academia contigo. Mira, te quiero mostrar para que veas que no es mentira. Mira todas las preguntas que tengo aquí para ti. Como siempre, el tiempo se nos queda escaso. Sí, quiero comprometerte a que respondamos todas estas preguntas que tengo acá, pero no quiero que te vayas antes sin que nos des esa promesa cumplida de cuáles son las recomendaciones que tienes de estos tickers que están ahorita en tendencia. En específico, de todo lo que ha sido trending hasta ahora, que ha sido el sector de la IA, hoy las grandes empresas como Google, como Meta, como Microsoft, que vienen fomentando una gran inversión en estructura, centros de datos y demás, ¿verdad? Para realmente poder validar lo que todavía está por probarse, que va a ser la IA, etcétera, la nueva revolución industrial, etcétera, etcétera. Hoy se están dando cuenta de algo y ya están empezando a haber conflictos con el gobierno. Se están dando cuenta del altísimo consumo energético que incluso en muchas ciudades ha hecho que las tarifas de la electricidad se incrementen un 10%, un 6, un 10% de lo que hace un año atrás era, porque al estos centros de datos empezar a consumir tanta energía, y como en Estados Unidos, sistema capitalista, oferta-demanda, al haber, en este caso, más demanda, hace que precisamente los precios suban, ¿verdad? Y incluso Trump está queriendo regular
a todas las empresas generadoras de electricidad, que para todas estas empresas asuman ese pico ellos y no precisamente el consumidor estadounidense de su electricidad. Entonces, ¿qué trae esto consigo? Que se está creando un conflicto donde ya las empresas se están dando cuenta que no es viable sostener los centros de datos para la inteligencia artificial mediante el esquema tradicional. Entonces, ya están empezando a cerrar contratos con empresas que directamente fomentan la microenergía nuclear, y hay varias empresas, y es un sector que estará trending por mucho tiempo, el sector de energía nuclear, y hay 3 ticker symbols. Uno es el ETF que modela a todo el sector de energía nuclear, que su ticker symbol es URA, URA. Anótenlos. URA, URA. URA. El siguiente es Oklo, una empresa que incluso recientemente Mark Zuckerberg firmó un convenio para congelar kilovatios de energía ya proveído por Oklo, OKLO, y otra empresa. Déjame repetirlo, OKLO. Y Mark Zuckerberg es el dueño de Meta. De Meta. Sí, ya Mark Zuckerberg ha firmado, por ejemplo, con Oklo firmó, y con otra empresa que, o sea, no le voy a compartir el ticket en este, se lo comparto en la siguiente. Yo le voy a compartir solamente 3. El siguiente es IU, 4 veces U. El ticket symbol. Son empresas de energía nuclear que su tecnología es muy compatible, porque no es como la común central nuclear de energía como hay en muchos estados, sino que son más micro, más controlados, y entonces es como decir poner un generador de corriente de gas o de petróleo o de gasolina cuando se va la luz en la casa. Bueno, estas empresas se han especializado en tipo de generación muy controlada de energía nuclear para ese tipo de centros de datos. Entonces ya están firmando empresas como Meta, como Google. De hecho, Google y Amazon están pensando crear una tecnología para llevar centros de datos al espacio, porque tienen la energía solar gratis y tienen, en este caso, el enfriamiento de lo que es la atmósfera, que es mucho más fría fuera de la Tierra, y entonces ya tienen garantizado la energía, en este caso, por toda naturaleza, y la temperatura para que controlen la alta temperatura que generan los centros de datos. Entonces, esos 3 ticker symbols, pongan la atención, tienen un gran potencial de crecimiento. De hecho, han venido escalando. Oklo el año pasado estuvo súper trending, hizo una corrección y volvió a estar en una zona muy atractiva de precio, ha vuelto a recuperar con mucha fuerza, y el próximo podcast se quedan muchas preguntas. Feliz de regresar cuando las agendas nos los permitan. Yo siempre comprometido con la transformación. Me va a encantar, de ser posible, el próximo mes con gusto estaré y seguiremos respondiendo esas preguntas. Mira, y una de las cosas, Joel, primero que te agradezco tu tiempo, lo que nos quedan poquísimos breves minutos, pero lo que la gente siempre le gusta saber de ti y que nos los piden constantemente es que recomiendes algún nuevo libro y por qué. ¿Cuál se te ocurre para esta ocasión? A mí me encanta, yo me considero el doctor de los libros. Bueno, hay un libro que forma parte del primer libro, que es Los 4 acuerdos de Don Miguel Ruiz, se llama El Quinto Acuerdo, ¿vale? Pero si ya lo leíste, vuelve a leer. De nuevo, Conocimiento Espaciado, Los 4 acuerdos de Miguel Ruiz, y busca el que te recomiendo para hoy, es El Quinto Acuerdo, que es un libro que él sacó después de los 4 acuerdos, que conecta 100% con... Se dio cuenta que había un quinto acuerdo. Recuerden que la metodología de Don Miguel Ruiz es una verdad más grande que una catedral. Nosotros llegamos al mundo sin saber nada, y en nuestro proceso de aprendizaje nos domesticaron y nos pusieron a todos a encajar en un mismo molde. Y quizás tal vez tu falta de resultados al día de hoy es porque no sigues los 4 acuerdos, y también porque te enseñaron muy mal. Entonces, cuando tú empiezas a darte cuenta de que hay algo más y empiezas a validarlo con acciones diferentes que te llevan a tener resultados diferentes, deja de tomarte las cosas personal, da siempre lo mejor de ti, no haces suposiciones. Esto es algo que, o sea, hacer suposiciones es algo en lo que todos somos expertos, y por eso creamos y generamos en nuestra mente una energía que no nos lleva a tener resultados. Entonces, te recomiendo Los 4 acuerdos y El Quinto Acuerdo, que es el otro libro de Don Miguel Ruiz. El dinero crece en el árbol de la paciencia. Puede ser un gasto o una inversión, depende de quién le pregunte. ¿Cuánto tú vas a crear para ti? Para que tú cuides tu dinero. Por fin te un plan. Es educarte, aprender de educación financiera.